Hola, bueno, mi nombre es Ricardo Montoya, soy maestro de inglés y llevo trabajando casi 15 años dando clase. Eh, una cosa que a mí me parece muy importante del inglés es la gramática. Sí, a la gente le da mucha flojera, eh, es difícil de pronto tanto explicarla como entenderla. Eh, entiendo esta versión que nos da este miedo, esto es un poquito, eh, yo lo comparo un poquito con las matemáticas, creo que es algo que pues yo mismo no disfruté mucho en la escuela, es un poquito intimidante, pero llevo 15 años enseñando inglés y me parece que es una parte bien importante porque puede realmente ayudarnos a medir nuestro progreso y nos puede ayudar a estructurar una manera en la que podemos aprender donde sabemos cuánto estamos aprendiendo, cuánto nos falta por aprender. Quería hablar un poquito de eso. Yo doy algunos talleres, inclusive específicos de gramática. Me gusta mucho. Eh, aclaro, no es absolutamente necesaria para aprender, pero puede ser una muy buena herramienta. Es una herramienta que yo utilizo mucho, especialmente en cursos cortos con gente, porque cuando la gente quiere una clase de inglés, te dicen, bueno, necesito una clase de inglés, quiero, soy básico, soy intermedio, eh, ¿cuánto me cobras? ¿Cómo funciona? Y pues, ¿cuánto le puedes cobrar a una persona? ¿Cuánto tiempo le vas a dar clases? ¿Le vas a dar una clase, 5 clases, 10 clases, 100 clases, diario, una vez a la semana, una vez a la quincena, una vez al mes, por un año, por 5 años? Es complicado, incluso como contabilizar y saber exactamente a qué te estás comprometiendo, qué le estás dando a una persona, porque aprender un idioma no es conocimiento, no es saber hablar un idioma, es poder hablar un idioma. El problema de los idiomas es que son habilidades como tocar un instrumento musical o como practicar un deporte. La única manera de hacerse buenos con ellos es practicarlo. Y la verdad es que está fuera del control de cualquier maestro, eh, el hacerte bueno en una habilidad. Te pueden guiar, te pueden explicar algunas cosas, te pueden enseñar mejores maneras de entrenar y de ir haciendo y de ir controlando y llevando tu propio proceso para mejorar, pero no es realista que te garanticen o que te prometan eh, un, un cierto nivel de desempeño. Sí, yo la verdad es que no me considero maestro de inglés. Primero que nada porque yo no estudié para dar clases de inglés, yo aprendí por mi cuenta y llevo 15 años dando clases y soy un poco nerd, entonces pues me gusta mucho, pero más que nada porque yo no considero que nadie sea maestro de inglés en el sentido de que yo no creo que nadie pueda enseñarte un idioma. Yo creo que todas las personas que aprenden un idioma eh, tienen el mérito, lo hicieron por ellos mismos en algún sentido, porque si tú tienes el mejor maestro del mundo, pero un alumno no quiere, alguien no quiere aprender, no va a aprender, ¿sí? Y si alguien quiere aprender, puede no tener maestro o incluso tener un maestro malísimo que lo haga peor, pero va a acabar aprendiendo. Entonces, a final de cuentas, en realidad, el mérito siempre es del estudiante en este sentido. Y mi trabajo yo no lo veo como enseñar inglés, lo veo como ayudarle a la gente a aprender inglés, como darles algunos tips, enseñarles un poquito el camino, mostrarles, evidenciarles algunos errores comunes que tenemos para que puedan, para que podamos ir viendo, encontrándole la lógica, aprendiendo a disfrutarlo y que nos acostumbremos a usarlo tanto como es necesario para poder realmente decir que tenemos la habilidad y que somos bilingües o trilingües o lo que sea, porque en realidad esto le aplica además no solamente al inglés, esto es una cuestión de los lenguajes son así.
Entonces, hoy quería hablar un poquito específicamente para las personas que aprenden inglés desde el español, ¿sí? Eh, Cuando tú aprendes inglés desde el español, una cosa muy común que tenemos es que siempre pensamos hay que aprender de niño, ya cuando eres grande ya no se puede. Esos son mitos. Voy a entrar un poquito más en ellos, pero la verdad es que un adulto por lo general tiene mayor capacidad cognitiva que un infante, entonces no es que sean más inteligentes. Eh, un adulto, en mi opinión, creo que podemos aprender bastante más rápido que los niños. El problema, pero sí hay dos problemas, hay dos ventajas que tienen los niños. Uno, muchísimo tiempo para dedicarle únicamente a eso. No tienen otras preocupaciones. Cuando uno es niño, puede experimentar, no tiene otras cuestiones. Y dos, la interferencia. La interferencia es cuando tú aprendes, si un niño aprende hablando dos idiomas desde su casa, eh, ambos idiomas son igual de válidos. No hay ninguna jerarquía. Su mamá habla un idioma, su papá habla otro. Ambos usan estructuras diferentes, dicen las mismas ideas usando diferentes palabras, con un diferente número de palabras, con todo diferente. Y como niño, pues aprendes que aunque sean dos maneras diferentes, ambas son válidas y están bien. Y no preguntas por qué, solo esto está bien, lo repito, eso está bien, lo repito. Después me entero de que ambas están bien y dicen lo mismo a pesar de que no se parecen entre ellas, que no necesitan parecerse entre ellas. Cuando uno aprende un idioma nativo y programa su cerebro en ese idioma nativo, todo lo vemos a través de ese idioma. Y queriendo o no, de manera subconsciente, incluso, todo lo traducimos y todo lo procesamos a través de ese primer idioma. Y ese primer idioma, hay muchas cosas en las que va a chocar con este siguiente idioma que estamos queriendo aprender. Entonces, va a haber interferencia. La interferencia es eso, pensar en nuestro idioma nativo y tratar de generalizar con él y aplicarle las reglas que incluso ni siquiera nos damos cuenta de que estamos aplicándole esas reglas de nuestro idioma nativo a todo. Entonces, ¿cómo se puede aprender inglés como autodidacta? ¿Por qué es importante la gramática? En este sentido, para mí es importante, bueno, una, que tomemos nosotros el control de lo que estamos aprendiendo, que sepamos qué estamos aprendiendo, para qué lo estamos aprendiendo, cuánto hemos aprendido, cuánto nos falta por aprender. Y es un proceso que va a llevar un tiempo, dependiendo de persona a persona, puede llevar desde unos meses hasta varios años. Eh, Vamos a hablar un poquito más al respecto, pero no es una panacea, no es una cosa en 2 meses hablas, en un año hablas, siempre todo el mundo es igual. Eso no es cierto. Ni todos los alumnos son iguales, ni todos los maestros son iguales, y por lo tanto, pues no podemos generar un programa estándar que garantice resultados iguales para todo el mundo. ¿Sí? Primero que nada, ¿por qué el inglés y el español funcionan tan diferente? ¿Sí? Todo se trata de la estructura. Los idiomas se dividen en dos tipos. Bueno, en muchos, pero hay como hay un espectro y hay dos límites. Eh, Hay idiomas que son analíticos e idiomas que son sintéticos. Ninguno es completamente analítico o completamente sintético, es un espectro y todos los idiomas se ubican en algún lugar. Algunos son como a la mitad, medianamente una mezcla. Otros están muy cargados a ser idiomas sintéticos, otros a ser idiomas analíticos. Y esa es la bronca entre el inglés y el español. El inglés y el español están en dos lados diferentes de esa escala. ¿Sí? El inglés es un idioma mayoritariamente analítico, no completamente analítico, pero tiende para ese lado. Y el español es un idioma sintético, igual que todos los lenguajes romances. Son idiomas sintéticos, otra vez no completamente, pero tienden más hacia ese lado. Entonces, acaban de los dos lados de la escala, y pues bueno, eso va a generar diferencias. Ah, ¿Alguna vez te has preguntado por qué aprender inglés se siente tan diferente a tu idioma nativo, especialmente si tu idioma nativo es español? No se trata de aprender palabras y traducirlas todas.
¿sí? Se trata de aprender a pensar de otra manera, de aprender a organizar las ideas de otra manera. Siempre que estemos pensando en español, eso es la interferencia, eso es lo que nos va a contaminar un poquito. El inglés es un idioma analítico y el español es sintético. Otra vez, no completamente analítico, no completamente sintético, pero en general caen en esos dos lados de la balanza. El inglés es un idioma analítico, lo que significa que la estructura y el orden de las palabras transmiten la mayor parte del significado. El significado de una oración depende en gran medida de su estructura. Esto es algo que es alienígena para los hablantes del español o de lenguas sintéticas. Estamos acostumbrados a una gran variedad a una flexibilidad muy grande y queremos aplicarla a todo. Y el hecho de que no todos los idiomas sean así de flexibles, pues a veces nos parece que los hace más difíciles, pero en realidad es solo un hábito, ¿sí? El español es un idioma más sintético y las palabras llevan más información dentro de sí. El orden es más flexible y el significado a menudo reside en las palabras individuales más que donde se ubiquen en la oración. Sí, el español otra vez es muy flexible. El español es un idioma sintético y tenemos tantas variaciones entre palabras, hay tantas maneras de decir cada palabra que no necesitamos que la oración en sí o el orden de la oración o la estructura de la oración nos diga tanta información. Sí, en realidad, con conjugar las palabras, con todas las posibles variaciones que tenemos de las palabras, casi que no importa dónde las pongamos, vamos a decir las mismas ideas. Mira, vamos a ver algunos ejemplos de eso. Aquí dice, bueno, la flexibilidad del español, ¿sí? Mismas palabras, diferente orden, igual se entienden. Esto es en español. En español podemos decir, mi mamá me dijo algo me dijo mi mamá, me dijo algo mi mamá o díjome algo mi mamá. Este último suena un poquito raro, pero créanme, bueno, no sé si sea muy común, pero lo entendieron y yo lo entendí. Y seguramente en algún libro alguien lo escribió así. En español, puedes empezar una oración con casi cualquier palabra. Miren, puse de diferentes colores cada palabra para que vean que puedes empezar por la roja, por la verde, por la morada o por la azul, ¿sí? Eh, Aquí dice, por qué se puede variar tanto en el español? Pues porque las formas verbales y los pronombres indican quién hace qué, y el significado central sigue siendo el mismo. La diferencia en el orden es principalmente de énfasis o de estilo, ¿sí? En español podemos empezar con mi mamá, que es quien hizo la acción, el sujeto. Ella hizo la acción de decir algo, ¿sí? Podemos empezar con el algo. Este algo es una cosa que fue dicha. Es un objeto directo. Es quien recibe la acción de ser dicho, el objeto directo. Podemos empezar con me. Ese me soy yo. Yo ni dije nada, ni fui dicho. Yo recibí lo que fue dicho. O sea, recibí al objeto directo. Soy el objeto indirecto. Podemos empezar con el objeto indirecto. O podemos empezar con dijo, que es el verbo, la acción en sí, la cosa que hizo el sujeto, decir. ¿Sí? Luego nos metemos un poquito más en todo eso, pero bueno, lo importante es que podemos empezar por donde sea. ¿Sí? Estamos mal acostumbrados por este lado. En el español no es tan importante que va primero, que va después, que va después, porque otra vez los pronombres, por ejemplo, no es lo mismo decir me que decir yo. Yo quiero, ¿sí? Entonces yo hago la acción, me quieren. Entonces yo soy querido, yo recibo la acción, ¿sí? En español, por ejemplo, piensen en un verbo, correr. Corro, corres, corren, corremos. Son 5 conjugaciones en presente. Corrí, corriste, corrimos, corrieron. Otras 5 en pasado. Corría, corrías, corríamos, corrían. Ese me parece que es el copretérito o algo así. Correré, correrás, correremos. El futuro. Corriendo, gerundio. Correría, correrías, subjuntivo. Hay como 30 maneras de conjugar el verbo correr. Son muchísimas conjugaciones. El lado bueno de tener tantas conjugaciones es que cuando yo digo corrí en el parque, corrí, no necesito decir yo.
no puede ser tú corrí. Entonces ya me ahorré el sujeto. Además, como dije corrí, está en pasado. No necesito ningún tipo de indicador de que esto es pasado, porque el verbo corrí está en pasado. Corro está en presente. Correré está en futuro. Entonces, en una sola palabra, corrí, estoy diciendo sujeto, verbo, tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, esa palabra así, tan sencillita que se ve, me está dando un montón de información. Y por eso el orden en el que las ponga no es tan importante. ¿Sí? Pero hay que tener cuidado con el Spanglish. ¿Qué es el Spanglish? El Spanglish es cuando no coincide el idioma en el que estructuramos una oración con las palabras que decimos. Por ejemplo, ¿me puedes dar una cerveza, por favor? ¿Sí? Eso está en español. Si yo solo traduzco palabra por palabra, me puedes dar, me can give a beer, please. Una persona que habla inglés a la que le dices esto, me can give a beer, please, entiende las palabras, pero no entiende tu idea. ¿Sí? Esto son puras palabras en inglés, pero la oración está pensada en español, está estructurada en español. Un americano te diría, can you give me a beer, please? Eso está en inglés. O te puede decir en Spanglish, ¿puedes tú dar a mí una cerveza, por favor? Si se dan cuenta, aquí el angloparlante tiene una ventaja. Pensó en inglés, can you give me a beer, please? Tradujo palabra por palabra, can, puedes, you, tú, give, dar. Tradujo palabra por palabra, en realidad pensó en inglés y lo único que hizo fue traducir palabras. ¿Puedes tú dar a mí una cerveza, por favor? Y aunque nos suene un poquito un poquito extranjero y no hablaremos nosotros así, le entendemos. ¿Por qué le entendemos? Porque él está pasando del inglés al español. Y como el español es un idioma sintético y flexible, no importa que nos lo diga en un orden un poquito raro y que no usaríamos nosotros tanto, lo vamos a entender. Aquí tenemos una desventaja. Si nosotros hacemos exactamente lo mismo, estas dos oraciones de abajo, me can give a beer, please, y puedes tú dar a mí una cerveza, por favor, están igual de bien o igual de mal. Ambas son Spanglish. Esta es palabras en inglés con estructura en español. Estas son palabras en español con estructura en inglés. Y traemos desventaja, ¿sí? Para que él nos entienda, no solo basta con que traduzcamos las palabras, tenemos que organizarlas. Para que nosotros la entendamos, sí le basta casi con traducir las palabras, ¿sí? En inglés, si cambias el orden, cambias el sentido, o directamente ya no se entiende nada. La clave está en la estructura, no solo en el vocabulario. Frecuentemente tenemos la costumbre de pensar en inglés y simplemente traducir palabra por palabra o al revés, pensar en español eh, y traducir palabra por palabra, o sea, los dos hacemos lo mismo y eso es lo que se llama Spanglish, una oración en inglés con palabras en español o en español con palabras en inglés. ¿Ok? El Spanglish en la vida real, por ejemplo, bueno, viste este tipo de memes, ¿no? Keep tranquilo and habla English. Sorry. Keep tranquilo and habla Spanglish. Esto realmente sí es Spanglish. En realidad, básicamente es español, ¿sí? Ah, aquí dice palabras en inglés más estructura en español, Spanglish. Palabras en español más estructuras en inglés, también es Spanglish, el otro lado, ¿sí? El Spanglish no solamente es mezclar idiomas, es cuando la estructura de la frase no coincide con el idioma que estás utilizando, ¿sí? Entonces, bueno, estamos llegando a una parte importante. Lo que realmente hace que un idioma sea un idioma no son sus palabras. Lo que realmente hace que un idioma sea un idioma es la estructura. El cómo se acomoda una oración es lo que te dice en qué idioma está, ¿sí? Pueden estar con las palabras en inglés o con las palabras en español, pero lo que determina qué idioma estoy usando es cómo estructuré la oración, ¿sí? Otra vez, aquí arriba, por ejemplo, me can give a beer, estoy aquí, esto está en español, aunque las palabras están en inglés. Esto está en inglés, aunque las palabras
estén en español, ¿sí? Eh, la clave aquí está en en que lo que realmente define el idioma es su estructura. Si solo las palabras conformaran un idioma, solo necesitaríamos memorizar un diccionario y seríamos fluidos. Pero el idioma es mucho más complejo. Lo que define a un idioma es su estructura. No basta con memorizar palabras. La complejidad está en cómo se organizan. Esa es la parte que tenemos que entender, ¿sí? Una, un, eh, un error común que tenemos de pronto es que tratamos de medir nuestro nivel de dominio de un idioma, pues nuestro nivel en el idioma, a través de cuántas palabras no sabemos o de eh, qué tan difíciles son esas palabras. Y la verdad es que no funciona, no funciona así, ¿sí? La verdad es que una persona que tiene un nivel de dominio amplio sobre un idioma no es la persona que sepa más palabras, sino la persona que pueda decir exactamente lo que quiera decir. Miren, aquí tengo este ejemplo, el poder de cuatro palabras. Miren, considera estas cuatro palabras, John, Mike, want and make. Son cuatro palabras que probablemente conocen. Bueno, John and Mike son dos personas. Want and make, querer y hacer, dos verbos. Con esas cuatro palabras podemos expresar una increíble variedad de ideas simplemente cambiando su orden y añadiendo pequeñas variaciones. Por ejemplo, Mike wants John to make. Mike quiere que John haga. Does John make Mike want? John hace que Mike quiera. Mike didn't want John to make. Mike no quería que John hiciera. ¿Sí? El hecho de que yo tenga a Mike, a John, querer y hacer, no significa que con esas cuatro palabras puedo decir una sola cosa. Yo puedo decir, Mike hace que John quiera. Mike quiere que John haga. John hace que Mike quiera y John quiere que Mike haga. Esas son cuatro posibilidades en presente y en afirmativos. Puedo empezar a combinar. Mike quiere que John no haga. Mike no quiere que John haga. Montones de combinaciones. Y eso solo es en presente. Puedes empezar a cambiarle el tiempo. Él no quería que el otro hubiera hecho. Él habría querido que yo hiciera. O sea, con cuatro palabras, con dos personas y dos verbos, puedo hacer millones de combinaciones. O bueno, no sé si millones, pero montones, miles tal vez. ¿Sí? Un hablante de inglés verdaderamente competente no es alguien que memoriza 100 palabras nuevas al día, sino alguien que entiende cómo utilizar estas variaciones, que entiende cómo utilizar estas palabras y que puede usar estas pequeñas variaciones para expresar exactamente lo que quiere decir. ¿Sí? La verdad es que si me faltan algunas palabras, ahorita hablamos del vocabulario, el vocabulario es importante, pero la verdad es que si me falta vocabulario, eso se repara, eso se arregla con un pequeño diccionario de 100 pesos que me echo en el bolsillo. Eh, pero si no sé cómo organizar las oraciones, si no sé qué poner antes, qué poner después, qué diferencia hay entre el orden que estoy usando, cómo decir una idea, cómo decir una idea que quiero decir, en lugar de otra muy parecida, si no sé esa parte, entonces sí va a estar difícil. No hay un libro de 100 pesos, no hay una cosita, eh, no hay alguna cuestión a mí que me pueda ayudar directamente tan sencilla. ¿Sí? Si yo sé organizar las oraciones, si yo entiendo la diferencia en la estructura, entonces, bueno, las palabras pues las puedo ir sacando del diccionario. Si yo sé las palabras, pero no tengo idea de cómo organizarlas, me puedo saber todas las palabras, pero voy a estar siempre hablando Spanglish, porque siempre las voy a estar organizando en español y la mitad de lo que diga o más no se me va a entender, ¿sí? La anatomía de una oración. Eso nos trae a una cuestión. El inglés y el español son diferentes en una cuestión muy específica. El español, como vimos hace ratito, es muy flexible. No tiene un orden fijo. Es muy flexible, puedes empezar casi que por donde sea. El inglés al revés. El inglés tiene un orden específico, necesario, es muy rígido, es muy cuadrado y siempre funciona más o menos igual. El hecho de que el inglés sea tan estricto y tan rígido y tan cuadrado tiene sus ventajas y tiene sus desventajas.
¿sí? Si lo pensamos bien, si solo hay una manera correcta de organizar las oraciones, el lado malo es que si hay una sola manera correcta y yo lo intento de 10 maneras diferentes, 9 van a estar mal. Solo hay una manera correcta, ¿sí? Pero el lado bueno, si nos ponemos a pensarlo, es que si entiendo esa manera correcta de hacerlo, lo único que tengo que hacer es repetirla y repetirla y repetirla y repetirla y no aburrirme de repetirla. ¿Sí? Ahí es donde entra nuestra interferencia del español. Estamos acostumbrados a pensar en español, no nos damos cuenta de que desde el español variamos el orden, variamos la estructura y entonces en nuestra cabeza empezamos a variarle y cada que le variamos la estamos regando, porque el inglés se trata de ser consistente. El inglés es aburrido, es repetitivo, es cuadrado, pero al mismo tiempo es predecible y por lo tanto es más fácil de entender. Tal vez, yo sé que a lo mejor ahorita genera polémica o no me quieres creer esa parte por completo, pero créeme que todo lo que vamos a ver desde el principio, desde hoy, hasta la última clase, hasta voz pasiva en futuro perfecto continuo con tercera condicional, reported speech y lo que quieras, todo eso responde a la misma lógica y sigue las mismas reglas, ¿sí? En inglés, entonces, lo importante es entender, pues, cómo funcionan las oraciones. Si hay una sola manera correcta, pues es necesario que entendamos cuál es esta manera correcta. La anatomía de una oración, bueno, en inglés hay 4 tipos de oraciones. Después nos metemos a cosas más avanzadas, pero para empezar, ya vimos que lo importante no son las palabras. Lo importante son las oraciones. ¿Ok? Entonces, no me basta con aprender palabras, lo importante es que yo pueda decir oraciones. Eh, ¿Una oración qué es? Bueno, es un grupo de palabras con sujeto y verbo y que tiene sentido por sí misma. Sujeto y verbo son obligatorios, ¿sí? Entonces, en inglés tengo 2 tipos de palabras, bueno, son 4 en total, bueno, ahorita les explico. Hay 4 tipos de palabras, digámoslo así, ¿sí? Tenemos statements, y tenemos questions. Los de aquí arriba, statements, affirmative statement y negative statement. Los de acá abajo, questions. ¿Qué son statements y qué son questions? Básicamente 2 cosas opuestas. A question, una pregunta, es cuando pides información. Statement es cuando das información, es una declaración, cuando dices algo que la otra persona no sabía. ¿Sí? Si te digo, I like dogs, me gustan los perros. Bueno, ese es un affirmative statement. Te estoy dando información que tú no conocías. O por ejemplo aquí, I like soda. Te estoy dando información que no sabías. ¿Sí? Si te digo, I don't like soda, no me gusta el refresco. Bueno, eh, sigue siendo un statement, te estoy dando información, pero es información negativa, es algo que no sabías. ¿Sí? No me gusta el refresco. ¿Sí? I didn't sleep last night. No dormí anoche. ¿Ok? Te estoy dando información negativa. Las preguntas son cuando pides información, no cuando las das. Entonces dice, por ejemplo, ¿Do I like soda? ¿Me gusta el refresco? Esta es una pregunta yes, no. YN es a yes, no question, es una pregunta cerrada. La respuesta es yes, I do or no, I don't. Do I like soda? Yes, I do. No, I don't. ¿Sí? Y las preguntas de información son preguntas que se responden con más que yes o no, con información específica, un nombre, un lugar, un momento, una razón. Why do I like soda? ¿Por qué me gusta el refresco? ¿Sí? Si se dan cuenta, cada una de estas oraciones sigue una estructura. Las oraciones afirmativas siempre llevan sujeto, el auxiliar aquí no está porque es presente simple, pero eso lo vemos más al rato, verbo y complemento. El complemento es opcional, es información extra. I like soda. I went to Mexico. I watched a movie. I am walking in the park. I will go with my friends. Siempre sujeto, a veces auxiliar, luego verbo y al final el complemento. Si quiero hacer los negativos, I don't like soda, sujeto, el auxiliar se lleva el negativo, verbo y complemento. I don't like soda. I haven't seen you. I didn't go to the movies. I am not watching a game.
etcétera. Si quieres hacerlo pregunta, tu sujeto y tu auxiliar cambian de lugar. En lugar de I don't, do I, will you, have I, uh, are we. Y después el verbo, el complemento y todo lo demás. Para hacer preguntas de información, do I like soda, do I like soda, son iguales, solo que antes del auxiliar pones un question word. Esta es la palabra de pregunta. En este caso te está preguntando por la razón. Why do I like soda? ¿Por qué me gusta el refresco? Este me está preguntando por la razón. When do I like soda? Este me está preguntando el tiempo. How do I like soda? Me está preguntando el modo, etcétera. Dependiendo del question word que utilices, es el tipo de información que estás pidiendo. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí lo importante es que todas las oraciones siguen la misma lógica. Siempre tienen rojo, verde, azul, blanco. Verde, bueno, perdón, rojo, azul, blanco, rojo, verde, azul, blanco. Las preguntas son al revés. En lugar de rojo y verde, es verde y rojo. Verde, rojo, azul, blanco. Verde, rojo, azul, blanco. Nada más un question word al principio. ¿Sí? Vamos a hablar más a profundidad de cada uno de los tiempos, que son los auxiliares. Todo eso no se preocupen. Pero aquí, bueno, lo importante es ver que todas las oraciones comparten la misma estructura, básicamente. ¿Sí? Los componentes de una oración, esto es bien importante. Aquí estamos hablando de sujetos, de auxiliares, de verbos y de complementos. ¿Qué son esas cosas? Bueno, el sujeto es quien o qué realiza la acción, ese es obligatorio. El auxiliar te muestra el tiempo verbal, presente, pasado, futuro simple, futuro continuo. Ese es opcional en el presente simple y en el pasado. En esos dos tiempos no se usa. Luego vemos cuántos tiempos hay y cuándo es opcional y cuándo no. El verbo es la acción que hace el sujeto, este es obligatorio. Y el complemento es cualquier información extra. Es qué, cómo, dónde, cuándo. Esta siempre es opcional. ¿Sí? Una cosa que es bien importante, no hay que confundir al sujeto, al auxiliar, al verbo con palabras. Estas no son palabras. Sujeto, auxiliar y verbo son funciones. ¿A qué me refiero con eso? No confundamos el tipo de palabra con su función, ¿sí? El sujeto no es un sustantivo, no es una palabra. Es el conjunto de palabras que hace la función de ser el sujeto. Por ejemplo, the black dog sería un sujeto. The black dog is chasing me. El perro negro me está persiguiendo. Aquí el sujeto no sería ni dog, ni black, ni the. Serían los tres juntos. Un artículo, un adjetivo, un sustantivo. Los tres son el sujeto. El auxiliar a veces es una sola palabra o a veces no hay. En presente simple, I like soda, nada más. En otros, I will go, se usa una y a veces se usan dos o hasta tres. I will be watching a game, ¿sí? El verbo es la acción principal y este se conjuga de diferentes maneras. No se preocupen, no tenemos 30 conjugaciones como en el español, nada más tenemos 5, entonces es bastante más sencillo. Pero estas van a depender pues, del tiempo. Los tiempos perfectos utilizan el participio, los tiempos progresivos utilizan el gerundio, los modales utilizan la forma base, etcétera. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y el complemento es información adicional y puede ser 4 líneas, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, aquí tenemos esta oración. The big brown San Bernardo dog will eventually be getting up in the middle of the night. El gran perro San Bernardo café eventualmente se estará levantando a la mitad de la noche. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 palabras. Pero estas 17 palabras están cumpliendo 4 funciones. The Big Brown San Bernardo Dog, todo junto, es el sujeto. Y va primero. Will eventually be, este es futuro progresivo, futuro continuo, es el auxiliar. Getting up, este es el verbo, es lo que estará haciendo el perro. In the middle of the night, ¿cuándo o dónde? ¿Ok? Este es el complemento. Aquí yo tengo, aquí arriba, si se dan cuenta, yo tenía una oración de 3 palabras, I like soda, o una de 4 palabras, I don't like soda. Ok, esta es muy sencilla, cada palabra está cumpliendo una función. Aquí abajo yo tengo una oración de 17 palabras.
pero están cumpliendo las mismas funciones y están en el mismo orden, ¿sí? Esta es un poquito porque es importante entender la gramática, porque tenemos que diferenciar entre funciones y palabras. Tenemos que diferenciar entre sujetos y sustantivos, entre verbos como palabras y verbos como funciones, ¿sí? Esta es una ensalada de palabras que hemos estado viendo en la escuela desde hace muchos años y que tenemos un poco confundida en la cabeza. No tenemos bien claro qué es un sustantivo, no tenemos bien claro qué es un adjetivo, no tenemos bien claro qué es un objeto y cada que intentamos leer un libro o entrar a una clase nos empiezan a hablar de estos temas asumiendo que los entendemos y la verdad es que es fácil confundirse con esto. Objeto, cosa. En gramática no. Sujeto, persona. En gramática no. Verbo, acción. Ah, sí, pero los auxiliares son verbos auxiliares. Hay veces que los verbos no funcionan como verbos. Incluso en español. Piensa en esto. Correr es bueno para ti. Ahí, ¿cuál es el verbo? No, no es correr. El verbo es ser. Algo es. Esto es bueno para ti. Una cosa es buena para ti. Entonces el verbo es ser. Esta oración se trata de que algo es bueno. ¿Quién es el sujeto? ¿Quién es bueno? Correr. O sea, correr, que parece un verbo, está funcionando como un sujeto. Eso es un verboide, ¿sí? O por ejemplo, puedo decirte, ah, yo quiero comer pizza. Ahí, ¿cuál es el verbo? No, no es comer. El verbo es quiero. Yo quiero un pollo. Yo quiero un gato. Yo quiero comer. Comer es una cosa que yo quiero. Comer está funcionando como un objeto directo, como si fuera un sustantivo. Otra vez, eso es otro verboide. Vamos a hablar también de eso. Es fácil confundirse porque, pues sí, o sea, el diccionario dice comer es un verbo, eh, correr es un verbo también. Entonces, pues cada que tengo un verbo funciona como verbo, pero no es cierto. Y la única manera que tengo de saber que un verbo está funcionando como un verbo o no es si yo entiendo la estructura, ¿sí? La gramática es un atajo. ¿Sí? No es obligatoria, no es absolutamente necesaria para entender el idioma, pero es la manera más rápida en la que podemos aprender, ¿sí? Aquí dice, bueno, esta es precisamente la razón por la que la gramática puede ser increíblemente útil. Piensa en ella como un atajo en lugar de aprender a través de un sinfín de pruebas y errores. Las reglas gramaticales nos ayudan a descartar rápidamente montones de oraciones que están incorrectas, ¿sí? Si tú aprendes sin gramática, lo que tienes que hacer es hablarlo mucho y a lo mejor de manera subconsciente empiezas a notar, esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal. Prueba y error, prueba y error, prueba y error. Así como aprendimos español, ¿sí? Ah, empezamos diciendo palabras, después nuestros papás nos corregían, nos decían, no, es así. Ah, bueno, es así. Y la descartábamos y luego cometíamos otro error y luego lo descartábamos y vas avanzando, se puede, claro que sí, y no necesitamos sabernos las reglas, pero requiere tiempo y requiere mucha práctica. En cambio, si tú entiendes algunas reglas de gramática, puedes descartar un montón de oraciones de golpe porque no cumplen con las reglas. Todas las oraciones que no empiecen con el sujeto están mal. Todas las oraciones que no tengan sujeto o que no tengan verbo están mal. ¿Sí? Todas las oraciones que empiecen por el objeto directo o por cualquier otro lado están mal. No tienes que considerarlas, evaluarlas e ir poco a poco pues llegando a estas mismas conclusiones, ¿sí? El problema de la gramática es que, bueno, el problema de aprender con gramática es que requiere un esfuerzo inicial más grande. Miren, vean esta pequeña gráfica. Aprender inglés con gramática o sin gramática. No hay una manera realmente mejor o peor. Eh, Solo son dos enfoques, dos maneras diferentes, ¿sí? Si aprendes sin gramática, necesitas paciencia, ¿sí? Aquí tenemos como en este lado, hacia arriba es qué tan difícil es. Y hacia adelante es cuánto tiempo te lleva. Dificultad o tiempo. Si aprendes sin gramática, empiezas fácil, ¿sí? Y mientras más vas avanzando,
va subiendo la dificultad. Cada vez te van poniendo un poquito más y un poquito más y un poquito más. Y al final ya estás hablando de cosas muy complicadas, pero te ha llevado mucho tiempo, ¿sí? Lo bueno es que las cosas empiezan fácil. Lo malo es que no sabes cuánto sabes o no sabes cuánto te falta. Si tú estás aquí después de un año o dos o tres de estudiar inglés, no sabes, no sabes si te falta otro año, u otros dos, u otros tres. Lo que sabes es que cuando ves una película o escuchas una canción, no entiendes mucho. Entonces sientes que te falta, pero no sabes cuánto. No sabes cuánto has avanzado, ¿sí? Puedes saber que has avanzado si volteas para atrás, ¿sí? Cuando aprendes con gramática, el problema es que las cosas empiezan más difíciles. Aquí, al principio, en poquito tiempo, se pone muy difícil. Muy rápido tienes que entender y tratar de explicarte a ti mismo, de procesar qué es un sujeto, qué es una oración, qué es un auxiliar, qué es un objeto directo. Es un poquito más, es bastante más pesado, de hecho. ¿Sí? Empieza más difícil. Pero, al final, las cosas se van haciendo más fácil. Después de que entiendes esos conceptos, lo que tienes que hacer es practicar y practicar y practicar y practicar. Y cada vez vas automatizando todos esos conceptos. Al principio tienes que pensarlos, pero mientras más lo haces, más se hacen como automáticos. Ya no tienes que conscientemente estar pensando en ellos, ¿sí? Sabes que tanto sabes y sabes cuánto te falta para aprender. Es más demandante, ¿sí? Y también a veces pues nos desanima un poquito más, especialmente cuando estamos aquí, se le nota la dificultad rápidamente, ¿sí? El camino uno es el método natural. Empiezas fácil y el avance es lento. El camino 2 es el aprendizaje con gramática. El inicio es difícil, pero el avance es más rápido, ¿sí? ¿Cuánto tiempo toma aprender un idioma? Aquí, bueno, sin gramática toma más tiempo, normalmente que con gramática, pero ¿cuánto tiempo es mucho tiempo? Piensen esto. Un año, bueno, un día son 24 horas, 10 días 240 horas, un mes como 700 horas, un año más o menos 9000 horas. Son aquí medio aproximados, ¿sí? Cuando uno aprende su idioma nativo, empieza a balbucear a los 2 años, ¿sí? Y bueno, antes de eso, piensen esto. ¿Cuánto tiempo al día practican su idioma nativo? ¿Cuánto tiempo al día pensamos o hablamos o decimos cosas en español? Yo creo que todo el día, ¿sí? Eh, Cuando no estamos hablando, estamos pensando. O si no, estamos dormidos y estamos soñando. Hablamos, escuchamos, leemos en español. Pensamos en español. Soñamos en español. Creo que no hay momento del día donde el español no esté configurando nuestra manera de pensar. Entonces, estamos dedicándole 9000 horas al año, ¿sí? Un niño recién nacido, pues bueno, nace en cualquier lugar y pasa 2 años nada más escuchando, nada más como, aparte, bueno, sin mucha conciencia, pero para cuando empiezan a balbucear ya tienen 18000 horas de exposición al idioma. Para cuando tienen 4 o 5 años y empiezan a hablar un poquito más fluidamente, cuando ya te pueden decir cosas los niños, ya tienen 36000 horas de exposición. Para cuando un niño va a la primaria y entra a su primera clase de español y por primera vez se encuentra con el concepto de un sujeto, ya tiene más de 50000 horas de exposición. Por eso de niños pues nos parece aburrido. No necesito saber qué es un sujeto para hablar el idioma porque pues ya lo hablo. Y sí, lo hablo porque tengo 50000 horas de exposición que no estoy considerando, ¿sí? Aprender sin gramática es familiar, ¿sí? Es algo que estamos acostumbrados, así aprendimos nuestro primer idioma. Pero hay que considerar esto. ¿Cuánto tiempo le dedicas a usar tu primer idioma cada día? Todo el día, todos los días. Y a menudo esperamos aprender un segundo idioma con tan solo unas pocas horas a la semana y nos frustramos cuando el progreso es lento. Eso es problemático porque, por ejemplo, yo doy clases a nivel de universidad y en los cursos universitarios, un semestre son 15 semanas, 5 horas a la semana. Son 90 horas en total. La verdad es que eso nunca se cumple. Hay, hay días feriados, hay exámenes, hay que pasar lista. Llegamos 5 minutos tarde, nos vamos 5 minutos temprano. La verdad es que si acaso pasamos de esas 90 horas, además los alumnos, por lo menos en la universidad, tienen derecho hasta 10 faltas de 60. Eh, la verdad es que, bueno, a ese ritmo
Estamos, en realidad, si acaso practicamos 72 horas al semestre. 72 horas al semestre. O sea, 3 días de 180. O sea, le dedicamos como el 2% de nuestro tiempo. ¿Podemos aprender sin gramática? Sí, pero requiere mucho más que el 2% de tu tiempo. ¿Aprendiste tu primer idioma sin gramática? Sí, pero no le dedicaste el 2% de tu tiempo. Le dedicaste el 100, o si acaso el 95, no sé, pero bastante más que el 2%. ¿Sí? Cuando somos adultos, no necesitamos, somos, de hecho, yo creo que somos más inteligentes que un niño de 2 años o de 4. Y probablemente podemos aprender más rápido. Seguramente podemos aprender más rápido. Pero ¿qué tanto más rápido? ¿10 veces más rápido? Ok, 10 veces más rápido. En lugar de 36.000 horas, necesitas nada más 3.600 horas. ¿Sí? 3.600 horas son como 6 meses de golpe, así, del principio a fin. Y pues, un poco si lo consideran, cuando una persona se muda a otro país, en 6 meses aprende bastante. O sea, realmente cuando le subes a esto, se acelera bastante el aprendizaje. ¿Sí? El problema es que para aprender un idioma, se necesitan dos cosas. Y no un idioma, lo dije hace rato, cualquier habilidad, un instrumento musical, un deporte, a manejar, cualquier cosa. Para aprender este tipo de habilidades se requieren dos cosas. Uno, tiempo. Otro, esfuerzo. Si aprendes sin gramática, es menos esfuerzo, pero requiere más tiempo. Si aprendes con gramática, se requiere más esfuerzo, pero requiere menos tiempo. La verdad es que para aprender cualquier cosa necesitamos dedicarle o tiempo o esfuerzo o una combinación de las dos. Si no, si no quiero dedicarle ni esfuerzo ni tiempo a algo, pues podemos argumentar si realmente siquiera quiero aprenderlo, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas de aprender de manera natural? Es familiar, es como aprendiste tu primer idioma, es menos intimidante al principio y no requiere tanto esfuerzo consciente. ¿Cuáles son las desventajas? Requiere mucho tiempo, ¿sí? 24/7 como tu idioma nativo. Bueno, tal vez no tanto, pero sí más de 1 hora al día, o más de lo que te puede dar Duolingo, o más de lo que te da una clase de universidad de 1 hora de lunes a jueves, este, 3 meses y medio de cada 6 meses, ¿sí? Otra desventaja es que el progreso es lento y es difícil de medir. Además, necesitas una guía constante, necesitas que alguien externo que sepa el idioma te vaya poniendo cada vez más dificultad y más dificultad y más dificultad y te vaya guiando un poquito a avanzar ahí. Y hay dificultad para conectar con el uso real del idioma. Otra vez, pues uno lleva clases, lleva un año tomando clases y de repente ve una película y pues como que no alcanzas a ver los conceptos que tú estás viendo en clases en la escuela con, con lo que estás tratando de entender, ¿sí? ¿Cómo se aprende basado en la gramática? Bueno, en el aprendizaje basado en la gramática, aunque es desafiante al principio, ofrece control. Te da herramientas para entender por qué las oraciones se forman de cierta manera y cuanto más practiques aplicando conscientemente esas reglas, más automático se vuelve todo, ¿sí? Sus ventajas, ofrece control y comprensión del por qué. Hay gente que necesita saber por qué. No, no podemos seguir. A mí me pasa, yo no puedo nada más. Oye, ¿y por qué esto es así? Porque sí. O sea, cuando me dicen porque sí a todo, empiezo a sentir que es un idioma muy caprichoso y la verdad es que me desanimo. No sé, como que soy medio rebelde y necesito saber por qué. ¿Sí? Nos permite descartar errores y el camino se vuelve más claro con la práctica. La desventaja, bueno, es más desafiante al principio y requiere un esfuerzo inicial significativo, bastante, bastante más alto, bastante más grande. ¿Sí? ¿Cuál es la mejor manera? La verdad es que ninguna manera es mejor que la otra. Puedes aprender de manera natural, ¿sí? Por inmersión, o puedes aprender de manera más académica, con gramática, y todo depende básicamente de tu tiempo disponible, tu personalidad y tus objetivos, ¿sí? Eh, si otra vez depende de cuánto tiempo tengas para dedicarle al día, de cuánto tiempo, de en cuánto tiempo tienes tú, te has puesto para aprender. Necesitas estar haciendo un examen en 6 meses, no tienes prisa, tienes 5 años.
tu personalidad. Hay gente que necesita saber el por qué, hay gente que no, hay gente que de hecho al revés, esto como que le frustra un poco y le satura, ¿sí? Y bueno, lo importante es que entiendas la naturaleza analítica del inglés, que entiendas por qué el inglés y el español eh, no son simplemente transponer, o sea, cambiar palabras de un idioma al otro, ¿sí? Ningún método es inherentemente mejor, realmente se reduce todo a tu tiempo disponible, tu personalidad y tus objetivos de aprendizaje. Algunas personas necesitan comprender los conceptos y el porqué detrás de la estructura del idioma, otras prefieren un enfoque más intuitivo. Lo importante es entender la naturaleza del inglés como el idioma analítico y elegir el camino que mejor se adapte a ti. Sí, como les decía, tendemos a ver a una persona que tiene mucho vocabulario y pensar, una persona con mucho vocabulario es una persona con muy buen nivel de inglés. Y la verdad es que ahí tenemos las cosas un poquito, es una cuestión de causalidad que está como un poquito mal entendida, porque sí es cierto que las personas que tienen un muy buen nivel de inglés saben muchas palabras y tienen mucho vocabulario, pero saber mucho vocabulario no es un requisito para aprender inglés. Al revés. Saber y tener mucho vocabulario es una consecuencia de usar el inglés. La verdad es que nuestros cerebros no son computadoras. Nosotros no podemos memorizar cosas que no usamos, ¿sí? En una computadora, si tú guardas un archivo de Excel hoy y lo abres en 3 años, va a recordar exactamente todo como lo dejaste. Cada celda va a estar en su lugar, no va a cambiar nada. Nosotros no funcionamos así, no somos computadoras. La verdad es que nosotros no recordamos ninguno de esos datos a menos de que los usemos, ¿sí? Cuando una persona tiene muy buen vocabulario, eso es un reflejo de que usa el idioma, no un requisito para aprender el idioma. Una cosa que pasa a veces es que la gente empieza por tratar de aprender palabras, empieza con listas y listas y cosas, y la verdad es que es un buen ejercicio para la memoria y tener una buena memoria es muy sano y es muy útil para muchas cosas y lo recomiendo, sí. Pero los idiomas son demasiado grandes como para memorizarlos. No vamos a memorizar un idioma. Si vamos a memorizar algo, mejor memoricemos las reglas. Sí, memoricemos esas reglas, luego usémoslas hasta que las internalicemos. ¿Sí? Al principio es un poquito pesado estar pensando sujeto, verbo, qué va aquí, qué va allá. Toda esta parte a veces es medio pesada, pero como todo con las habilidades, mientras más las hagas, más automáticas te salen. Es como aprender a manejar. ¿Sí? Al principio, la llave, el clutch, el acelerador, los espejos, la palanca de cambios, uno está pensando en tantas cosas que si te distraes, se te olvida un paso y se te apaga el coche o le pegas a la banqueta. ¿Sí? No puedes ni siquiera prender el radio porque necesitas estar concentrado en los pasos, porque no te lo sabes. Tu cabeza está repasándolos todo el tiempo. Alguien va a un lado de ti, te va hablando y no puedes ni voltearlo a ver porque toda tu atención está ahí. Pero cuando uno practica, les aseguro que creo que si ustedes manejan, les ha pasado que han ido manejando hasta su casa, iban tan distraídos en su cabeza, en sus pensamientos, que no se acuerdan ni por dónde se vinieron a su casa. Oye, estaba abierto el súper, ni siquiera me acuerdo si pasé por esa calle, ¿sí? Me brinqué, me metí, anduve entre carriles, hice altos, todo, y lo hizo mi cerebro, mi cabeza lo hizo sola. Lo mismo pasa con los idiomas. Al principio, si no estamos acostumbrados, vamos a tener que estar pensando en las reglas. Vamos a tener que estar pensando en el proceso, ¿sí? Porque no estamos acostumbrados y porque, pues, por lo tanto, pues, no lo tenemos bien claro. Pero mientras más lo usemos, más vamos a notar lo cuadrado que es, lo repetitivo que es, lo, eh, no sé, lo fácil que es de predecir, lo predecible que es. Y vamos a poder nosotros llegar a nuestras propias conclusiones y, y hacer el idioma, usar el idioma de una manera mucho más fluida. Y pues bueno, quería nada más hablar de esto. Básicamente esto no es una clase de inglés, es una pre-clase de inglés. Son algunos temas que creo que es importante considerar. Yo normalmente, bueno, yo doy varios cursos de inglés, pero a veces, 2 veces al año, doy un curso de inglés específicamente centrado en gramática y esta es la base de todo. De ahí podemos empezar a tocar tema por tema
Podemos empezar a tocar tipos de oraciones, tipos de palabras, un glosario de todo eso. Podemos empezar a ver los tiempos, todos los tiempos, hay 12, tres tiempos simples, tres continuos, tres perfectos y tres perfectos continuos. Después podemos ampliarlo a la voz pasiva, podemos incorporar los modales y los semimodales, podemos combinar esas dos, podemos ver verbos que no son verbos, podemos combinarlo también. Después podemos pasar a oraciones compuestas, condicionales, conectores, etcétera. Y eh, si te interesa, pues bueno, búscale por ahí un poquito, échale un ojo a esta parte, ¿sí? Échale un ojo a esta parte. Esta parte siento además que es la parte de la que más faltan explicaciones. Hay un montón de herramientas. Esta parte entiendo por qué no es la más popular, pues no es sexy, pues, o sea, es fácil descartarla de entrada porque pues desde que ves que va a estar lleno de gramática, dices como que no, te desanima un poquito, pero por eso es interesante saber, por eso es importante saber ¿para qué sirve? Sí, la verdad es que hay muchas aplicaciones, las recomiendo completamente, Duolingo, cosas así, las recomiendo, lo que sea, hay que hacer algo. Pero lo que les falta a esas aplicaciones, en mi opinión, para mi caso personal, estoy aprendiendo también otros idiomas, además del inglés, que también lo intento hacer un poquito de esta manera. Y para mí, en mi opinión, lo que les falta muchas veces son las explicaciones. Es repetición, es esto, es lo otro. Entiendo que las explicaciones serían muy complejas, además de que alguien tendría que aventarse todo el hilo de explicaciones desde los primeros ejercicios a los siguientes, porque si no te tomas nada de eso, entras en una clase intermedia, no entiendes algo, le dices por qué, te va a decir un montón de cosas que es demasiada información para, o sea, es una pregunta sencillita con un montón de respuestas porque vienen desde muchas cosas atrás. Entonces, lo importante es entender como estos bloques fundamentales, entender cómo funciona el idioma, cómo funcionan las palabras, qué tipos de palabras hay. Y con estos bloques fundamentales, una vez que uno entiende como la mecánica, cómo funcionan y sobre todo en qué se distinguen del español para que podamos dejar de interferir tanto con él, entonces empezamos a hacer cosas cada vez más complejas y acabamos en las cosas realmente complejas, que es como nos interesa hablar. La verdad es que nadie entra a una clase de idiomas para poder decir, Juanito hizo su tarea, mi perro es café, yo no quiero comer pollo. O sea, está bien decirlo, pero la verdad es que siempre nuestras ambiciones van bastante más allá. Y pues bueno, eso sería todo por ahorita de mi parte. Espero estar eventualmente después subiendo algunos otros videos, algunas otras cuestiones donde se expliquen más de estas cosas. Si te gustó todo, pues déjame algún comentario. Espero que, bueno, por aquí mismo me puedes encontrar. Y pues bueno, saludos a todos y pues suerte, suerte si están intentando esto y si tienen dudas nerds, a mí me encantan ese tipo de dudas nerds, entonces bueno, muchísimas gracias por ponerme atención. Esto se alargó demasiado, se me hace fácil hablar mucho de esto, pero bueno, muchísimas gracias y cuídense. Buenas tardes, noches, o como sea.